Los principales conceptos que se abordarán durante este video son el de circuito eléctrico, que es un conjunto de elementos que unidos entre sí permiten establecer una corriente entre dos puntos llamados polos para aprovechar así la energía eléctrica. Por otro lado, la resistencia es la propiedad que posee un material para oponerse al paso de electrones a través de él. La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones, o dicho de otra manera, es el número de coulombs que pasa por segundo, y su fórmula es la siguiente. I, que es la corriente eléctrica, es igual a dQ, que es el diferencial de carga, entre dt, que es el diferencial de tiempo, y esto nos da unidades de medida coulombs entre segundo. Esto es igual a los amperes. El voltaje es la magnitud física que en un circuito eléctrico impulsa a los electrones a lo largo de un conductor, es decir, que conduce la energía eléctrica con mayor o menor intensidad. Voltaje es igual a resistencia por la corriente eléctrica y su unidad de medida son los volts. Un circuito con una, dos o más resistencias colocadas en serie puede ser equivalente a otro circuito con solo una resistencia, la cual tendrá el valor de las anteriores resistencias sumadas. A esta se le llamará resistencia equivalente o resistencia total. Por último tenemos esquema eléctrico, el cual es una representación de un circuito eléctrico en el que se utilizan los símbolos de los aparatos que intervienen en él y sus conexiones. La ley de Ohm establece lo siguiente: el voltaje es proporcional a la corriente y a la constante de proporcionalidad que se llama su resistencia. Interpretado en una fórmula sería lo siguiente: V, que es el voltaje, es igual a la corriente, que es I, por R, que es la resistencia. Nuestros circuitos eléctricos se basan en la entrada de cierto voltaje y por medio de resistencias eléctricas, las cuales su función es atenuar o frenar el libre flujo de la circulación de las cargas eléctricas o electrones, disminuyendo el amperaje. Su medida es el ohmio o el ohm, con símbolo omega. Es la unidad derivada de la resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Su nombre se deriva del apellido del físico alemán Georg Simon Ohm, autor de la ley de Ohm. Para calcular la resistencia que existe en nuestro circuito 1, primero calculamos la resistencia que existe entre las dos resistencias en paralelo, es decir, la de 6 y 3 ohms, lo cual nos arroja un resultado de 2 ohms. Esos 2 ohms se los sumamos a nuestra primera resistencia de 4 ohms, lo que nos arroja un total de resistencia de 6 ohms, y utilizando la fórmula de la corriente nos da que el voltaje entre la resistencia, que sean 18 voltios entre 6, nos da un total de 3 amperes. Como podemos observar en nuestro segundo circuito, podemos observar que nuestras resistencias están acomodadas en forma de una serie. En nuestra placa 3, las resistencias están acomodadas en forma de serie y en forma paralela. Estas se van a dividir en dos partes. Bueno, una parte es en nuestra zona rectangular, donde como primer paso vamos a sacar nuestras series en paralelo utilizando la fórmula REQ es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2 y sustituyendo los valores de modo que nos va a dar 2. Posteriormente vamos a utilizar la fórmula para en serie, donde vamos a hacer la suma de nuestra fórmula en paralelo, nuestro resultado que nos dio nuestra parte paralela, más las otras resistencias que están en serie, que sería 2 más 2 más 2 más 3, dándonos un resultado de 9. Como último paso, utilizamos nuestra fórmula en paralelo otra vez, que sería nuestra R1 por R2 sobre R1 más R2, sustituyendo los valores, donde 6, que es una de nuestras resistencias que se puede observar, que puede cruzar todo nuestro circuito, por nuestro 9, que fue la sumatoria de las resistencias.
dándonos un resultado de 3.6. Una vez que calculamos la resistencia total de nuestro rectángulo, que es de 3.6 ohms, podemos sumarla a las dos resistencias en serie que tenemos en la parte del cuadrado. Es decir, que los 4 más 3.6 más 2 ohms nos da un total de 9.6 ohms. Entonces, utilizando la fórmula de corriente, obtenemos que los 3 voltios que le ingresamos entre los 9.6 ohms de la resistencia nos da un total de 0.3125 amperes de corriente.